y tenemos a Andar Mirando. Ellos son dos jóvenes muy talentosos. Es la primera vez que los tenemos. Ellos me han estado conversando mucho conmigo y me parece muy interesante el perfil que tienen porque es un perfil como combinado entre etnografía y manejo de datos. Entonces, creo que es bien interesante lo que vamos a aprender hoy. Yo también voy a aprender y así que les doy la bienvenida a Juan David y a Josué. El auditorio de ustedes y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Muchísimas gracias, Alina. Hola a todas, todos, todes. Esperamos pues que disfruten mucho de esta conversación, de esta charla, que podamos resolver sus preguntas si las hay y bueno, sacar el mayor provecho a eso. La conferencia, la charla se llama La etnografía y la gestión de insumos como ejes transversales de la producción creativa y la idea es que entendamos, como decía Alina, por qué de esto. Entonces, pues un poco sobre nosotros aquí. ¿Cómo hago para cambiar? Ya, perdón. Listo. Entonces ahí les vamos comentando sobre nosotros. Sí, brevemente damos la introducción en términos de nosotros, nuestro bagaje. Pues yo soy egresado de la carrera de Mercado Internacional y Publicidad de la Universidad de ICESI y paralelo a eso tengo estudios en la misma universidad sobre diseño de medios interactivos. Eso me da unas bases para hacer lo que les voy a mostrar más adelante en el ejemplo de lo que tenga que ver con la gestión de insumos. También tengo estudios en antropología visual de la Universidad Pontificia del Perú, en Lima. Y digamos que esa mezcolanza, como le decía Alina, es difícil siempre que nos toca explicarla porque nuestra pasión subyacente es el cine. Entonces, como que todos esos conocimientos lo hemos ido aplicando en los procesos que les vamos a ir explicando ahorita desde ese conocimiento. Tengo experiencia también como la parte de investigador. Si me pudiera definir, diría que mis fuertes van hacia la investigación y hacia el montaje o la construcción de relatos. Y pues ahorita último, desde el año 2022 estoy desempeñando el cargo de coordinador de postproducción para Telepacífico con diferentes series temáticas y pues con la fortuna de este año estar trabajando en 8 de las series que se están realizando. Entonces, eso es un poco de mi experiencia. Bueno, un poco sobre mí. Yo soy sociólogo, estudié sociología, también estudié mercado y publicidad y fue que nos conocimos con Josué y compartimos como todos estos conocimientos. En algún momento traté de llevar una carrera más académica, dedicarme como a hacer un doctorado pues, y seguir como este camino. Y por eso hice una maestría en estudios sociales y políticos. En algún punto, como parte de ese objetivo, publiqué un libro que es una etnoficción, justamente, en donde exploré pues, a partir de un trabajo de campo extenuante, largo, etcétera, para la maestría, una investigación muy interesante con excombatientes. Y de eso pues resultó este libro. Pues bueno, he hecho distintos cursos, además de este desarrollo pues del oficio. Yo pues soy director de cine, hemos realizado varios proyectos ya, y además de eso soy docente de la Javeriana aquí en Cali, de distintas asignaturas como por ejemplo antropología visual, taller de sonido digital, entre otras. Entonces ahí como un poquito a grandes rasgos sobre lo que somos nosotros como equipo y bueno, ya les iremos comentando un poco más. Creo que es importante antes de entrar de lleno con la parte etnográfica y la gestión de insumos, que ustedes entiendan un poco qué es Andar Mirando, porque finalmente qué es Andar Mirando es lo que nosotros les queremos ofrecer o lo que les queremos como comentar sobre lo que hacemos, ¿cierto? Nuestro modelo de producción. Ese es el sitio web por si lo quieren explorar, andarmirando.com. Digamos que básicamente nosotros somos una productora de cine y de contenidos audiovisuales que tiene como punto de partida la investigación social y etnográfica. Por esa tradición o por esa trayectoria que tenemos ambos, curiosamente, desde lo antropológico, las ciencias sociales y todo, y además el amor por el cine, consideramos en un momento que es muy importante tomar pues esa mirada etnográfica, ese enfoque, ya vamos a ver un poco más qué es eso, para poder partir el proceso creativo, ¿cierto? Y que sea transversal en todo eso. Entonces, hay algo muy interesante con Andar Mirando y es que en algún punto, como nosotros no somos, digamos, no venimos de una escuela de cine, ni estudiamos directamente cine ni nada, a nosotros nos tocó como por nuestra cuenta comenzar a aprender un montón de cosas, comenzar a plantear nuestros propios modelos de producción según el cine que queríamos hacer y la forma como lo queríamos hacer. Y por eso también está ese rótulo de la producción creativa, ¿cierto?
porque básicamente dentro de nuestros servicios nosotros estamos como en todo el proceso de creación, en los procesos que hemos realizado institucionales, documentales, en coproducciones, siempre estamos desde el inicio del proyecto hasta el final, haciendo ese acompañamiento desde el enfoque pues, que queremos comentarle. Entonces hacemos esto, de investigación y desarrollo, realización y finalización, toda la parte técnica que les va a explicar ahora Josué es supremamente importante y es algo que a nosotros nos ha funcionado un montón. Y esto que también tiene que ver con eso, precisamente el archivado, la conservación del material y la gestión de los insumos. Bueno, a grandes rasgos, como lo que seguramente encontrarán en el sitio web, es sobre nuestros proyectos. Nosotros estamos pensando, o pensamos más bien 3 ejes, que es la parte de cine, ¿cierto? La parte institucional, que son proyectos como de índole más documental, pero que están anclados a ONGs o al sector social. Y uno que se llama caldo de cultivo, que le llamamos caldo de cultivo, que tiene que ver mucho con lo que ya les voy a comentar a continuación. Es básicamente una iniciativa que en este momento pues es de una muestra de cine documental que se llama Borondoc, que se nos ha crecido últimamente muchísimo porque hemos logrado estar con muchísimos aliados y aliadas. Y básicamente Borondoc se enmarca en un curso que dicto, que es Antropología Visual, en el que yo, pues en estos 4 años que llevo dictándolo, desarrollo un modelo de, como por así decirlo, una especie de laboratorio de creación, acompañamiento desde ese enfoque etnográfico para que en los estudiantes, los y las estudiantes, desarrollen en el semestre un proyecto documental. Es como el semestre Perdón, Juan está David, por... perdón, Juan David. Yo quiero explicarles a los que no son de Cali qué quiere decir Borondo. Borondo para Ajá. nosotros es una salida, una vuelta, un paseo, pero es una palabra muy caleña, ¿no? El Borondo. Nos vamos de Borondo, es que nos vamos de paseo, nos vamos a caminar las calles, o sea, cualquier cosa, pero es una palabra muy caleña. Perdón, te interrumpí, pero es bueno darle el contexto a los que no son de Sí, Cali. sí, señora. No, por supuesto, por supuesto. Sí, vamos a darnos un Borondo, una vuelta, y pues que tiene mucho que ver con nuestro nombre, andar mirando, como esta idea de andar, de untarse de calle, ¿no? Y pues que tiene todo que ver con la etnografía precisamente. Entonces en Borondoc lo que hacemos es finalmente hacer una muestra de los resultados que hacemos en ese laboratorio de creación, teniendo en cuenta que los recursos son limitados, pues empezando por el tiempo, es decir, los estudiantes tienen que desarrollar un corto documental en 4 meses, tengamos en cuenta que son estudiantes que no son de cine, que mejor dicho, a duras penas ven cine, entonces es muy interesante y este mismo modelo, obviamente guarda las proporciones y las diferencias, es lo que nosotros aplicamos a los proyectos ya, digamos, más de índole profesional. Entonces ha sido una experiencia muy interesante y pues por eso queríamos compartirles esto un poquito. Bueno, con respecto a la planificación y flujo de trabajo. Un poco como para dar esa introducción de nosotros qué hacemos, de lleno yo podría decir que nosotros no necesariamente hacemos una película. Lo que nosotros nos hemos pensado es, si nosotros ya queremos hacer películas, ¿cómo podemos pensarnos una categorización, una organización, un flujo de trabajo, unas categorías, etcétera, para que ese trabajo se acople a las exigencias que nosotros personalmente tenemos, pero que también esas exigencias están acorde a lo que en el campo, pues en el ámbito de rodajes también se está trabajando. Entonces, ustedes ven aquí que hay unas columnas que se llaman etapas y estados. Esto, digamos, no es como que nosotros lo hayamos inventado, pero lo que nosotros sí hemos esforzado es cómo articular esas etapas y de qué forma las definimos. Por ejemplo, en la parte de evaluación y germinación, que eso también lo hemos discutido bastante con mi compañero, en las características que tenemos un poco, que son proyectos en escala pequeña, no son equipos muy grandes, que son proyectos que pueden surgir de la nada, de un comentario de alguien, nos hemos dado cuenta que en ese espacio es muy fácil que uno se vuelva o uno adquiera una acumulación patológica, por ponerle una característica, ¿no? Como que el señor que acumula periódicos. Entonces nosotros al vernos en esa situación dividimos esas etapas y por eso tenemos una etapa de evaluación y una etapa de germinación, porque en la etapa de evaluación podemos descartar y no cargar a toda hora con proyectos que de pronto digamos no en algún momento van a aparecer. Que no vamos a hacer. Exacto, sino que nos esforzamos para generar evaluaciones, filtros que ayuden a que eso sí, no quede acumulado, pues. Eso por darles un ejemplo en particular, porque definitivamente nosotros no estamos inventando este tipo de categorías o estados que ustedes están viendo,
pero lo que nosotros sí nos hemos puesto a hacer es que nosotros hacemos un documental o una película, pero no nos pensamos solo en el video, sino en todo lo que implica, para que de aquí cuando uno llegue a un canal, uno entienda por qué es que te exigen ciertos protocolos, por qué es que te exigen ciertos procesos, porque sí, claro, es una forma que también se tiene para organizar y acceder a ese contenido, que es un poco lo que le vamos a mostrar ahorita. Entonces, teniendo claro eso que les he comentado y que nosotros también nos dimos cuenta, pues al final es darse cuenta, perdón la reiteración, de que cada etapa, cada decisión va generando algo que hemos denominado insumos. ¿Por qué? Porque eso va a ser útil en alguna etapa más adelante. Por ejemplo, un contrato, versiones de guiones, audios que se grabaron que no por WhatsApp, pero que terminan siendo el elemento germinal para escribir el guión. Esos detalles nosotros los embebemos en este flujo de trabajo y lo asumimos como algo que no es simplemente, ay, escribió la noticia con la idea en una servilleta y se perdió, sino esa información, si se puede sistematizar y dejar accesible, pues va a ser re bien para la archivación y el seguimiento de ese proyecto, y va a permitirle a la persona creativa que requiera volver a acceder a eso, por ejemplo. Eso es una decisión productiva de producción que tenemos. Y sobre eso, pues nos hemos planteado preguntas. Por ejemplo, ¿qué herramientas contamos para hacerle custodia a esos insumos que se van generando? ¿Cómo gestionamos el acceso y las restricciones a esos insumos? ¿Cómo cambian estos insumos a través del tiempo? Lo que les decía, una modificación en un contrato, una modificación en una versión de un guión, por dar ejemplos más puntuales. Y otra puede ser es quiénes pueden dar informe y asumir esa responsabilidad, porque no puede ser una cuestión que quede en el limbo, sino que eso tiene que tener un rol o un equipo que uno sepa que esa persona está adecuada con esos protocolos. Entonces, para darle un cierre a esa etapa, nosotros consideramos que las estrategias para comunicar, a permitir que otras personas accedan a ese contenido, que se documenten, que lo puedan interpretar, que lo puedan leer, que entiendan la idea, que sepan por qué es que este presupuesto está así, que sepan por qué este tiempo está definido así, eso lo consideramos como un proceso creativo. No está ajeno a escribir un guión, no está ajeno a escribir, a hacer un atrezo de arte, o sea, también tiene un proceso creativo y tiene que ver mucho con la capacidad que nosotros tengamos para hacer dos cosas que hemos definido como contención presupuestaria y delimitación temporal. Y ahí se me ocurre un ejemplo, porque es que hay veces uno asume el presupuesto como una barrera, como una pared que está ahí sólida y que uno se estrella, pues no hay forma de que uno se salve. Por eso utilizamos la palabra contención, porque si bien entendemos que ese límite tiene que existir, en algún punto ese límite puede ser, en vez de una barrera de concreto, puede ser un puff, unas almohadas. Pero eso no quiere decir que no exista esa pared, que no exista ese límite. Y que aparte ese límite está enfocado en un tiempo, en un cronograma real. Entonces, teniendo todas esas cosas, inevitablemente tenemos que llegar a una empatía, inevitablemente tenemos que llegar a algo que llamamos como una rigurosidad sensible, porque no tiene sentido no tomar decisiones presupuestales frías y secas sin tener esta sensibilidad de lo que le hemos comentado, de todo ese diseño del flujo de trabajo y entender realmente por qué se están tomando estas decisiones. Entonces, básicamente le apostamos a que, en este caso mencionamos dos roles, por ser los más habituales, los directores y las directoras, pero puede ser cualquier persona que asuma esa carga. Le apostamos a la seriedad con la que en serio se piensa en flujos de trabajo responsables, tanto con las personas como con las ideas, como con el entorno en donde esas ideas se están desenvolviendo. Bueno, eso es un poco como a grandes rasgos. Ya para entrar más en materia con respecto a la parte de etnografía y los procesos de investigación y de cómo nosotros ofrecemos esos servicios en Andar Mirando, cómo los llevamos a cabo también en nuestros proyectos, pues lo primero es que tratemos de comprender pues qué es etnografía, porque a veces uno que viene de las ciencias sociales y todo eso habla de etnografía esto, etnografía lo otro, pero pues
es importante como aclarar ese contexto. Vemos que lo primero que tenemos que entender es que la etnografía es un enfoque, ¿cierto? Un enfoque cualitativo de investigación que tiene sus orígenes en la antropología sociocultural. Entonces ahí hay como una especie de pasado oscuro desde la antropología, que es una carrera que uno puede estudiar, una disciplina, y es que antes los países que tenían sus colonias en África, en Asia, etcétera, lo que hacían era que mandaban en este momento como observadores, gente que le gustaba viajar a esos países, como una forma de comprender a esas comunidades de sus países colonizados y poder tener más gobernabilidad, por así decirlo. Es como esas personas hablan otras lenguas, otros idiomas, pero pues finalmente ese territorio es mío y pues yo necesito saber cómo puedo gobernar eso. Entonces mandaban a gente que en su momento, en los inicios de la antropología, con ese peso colonial, lo que hacía era ir a observar a estas personas. Entonces ahí se fue como que desarrollando esa mirada antropológica que según Clifford Geertz, que fue pues un antropólogo muy importante, él sostiene que la etnografía es un método interpretativo de lo social. Esa interpretación consiste en tratar de rescatar lo dicho, lo observado y lo sentido. Y aquí es muy importante una cosa, y es que en la antropología, sobre todo con ese enfoque cualitativo, no cuantitativo, hay un principio fundamental, y es que quien investiga pues es una persona de carne y hueso, ¿cierto? Quien procesa esos datos es una persona de carne y hueso. Entonces el cuerpo del investigador o de la investigadora se vuelve determinante. Y por eso ahí aparece la parte de que eso observado, eso sentido, eso dicho, pues también es del investigador. Cuando uno hace etnografía, uno no deja de lado lo que uno siente como investigador, por lo que uno está pasando, lo que uno dice. Que a veces está esta idea como de la ciencia dura, de no, el sesgo del investigador y todo eso. La antropología llegó a un momento en donde dijo, es imposible que no haya sesgo, es imposible que si yo estoy observando unas personas, las personas no sepan que yo estoy observando. Entonces, pues más bien aprovechemos ese sesgo a nuestro favor y construyamos datos con eso. Y la idea es que eso se pueda fijar en formatos susceptibles de consulta. Entonces, normalmente la antropología, haciendo uso de la etnografía como método, como enfoque para investigar, lo que hace es que escribe papers científicos o tesis o libros, y eso está muy bien, pero pues hasta cierto punto no todo el mundo puede acceder a eso, porque a veces el campo académico es un campo muy reducido, muy pequeño, muy cerrado. Entonces muchos antropólogos se dieron cuenta que, pues, ¿qué tal si hacemos cine como una forma de mostrar esos resultados de la investigación en vez de escribir todos esos resultados en un paper que nadie va a leer? O sea, ahí, digamos, comenzamos a encontrar esos vínculos con el cine, por ejemplo, y el audiovisual. Entonces, la etnografía, y esto es muy importante, gente, implica inmersión. Inmersión en un espacio-tiempo concreto, ¿cierto? Etnografía no es ir a hacer una entrevista a una persona de 1 hora, de media hora y chao, sino que etnografía es utilizar el cuerpo de uno y hacer inmersión, observar, utilizar todos los sentidos, si es posible convivir con esas personas que yo estoy investigando, es mejor dicho, en todo el sentido de la palabra, la inmersión. Obviamente, para poder desabstraer eso que es la etnografía, pues la etnografía tiene unas herramientas concretas que uno diseña y que nosotros en andar mirando, pues tenemos la capacidad de diseñar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poder procesar, para poder recolectar esos datos, vamos a necesitar la observación participante, ¿no? Entonces, para hacer observación participante, pues uno diseña unas guías. Eso tiene un sentido, una forma de ser. Hay una herramienta súper chévere también y muy fácil de desarrollar, que es el mapa de actores. Entonces, para darles un ejemplo, cuando uno hace investigación etnográfica, entonces uno, no sé, uno se va a una comunidad campesina o una comunidad indígena, o para no irnos tan lejos, no sé, voy a hacer una investigación en un barrio de mi ciudad, porque hacer etnografía no implica irme a lo más recóndito del mundo. Entonces yo muchas veces pues soy una persona ajena a ese contexto o las personas no me conocen. Entonces una herramienta fundamental para comenzar a establecer relaciones es identificar a partir del mapa de actores aquellas personas que son relevantes, que son importantes para yo poderme desenvolver en ese espacio. Hagan de cuenta que ustedes se van a vivir a otro país. Cuando uno se va a vivir a otro país y no conoce a nadie, uno comienza a identificar personas que le pueden ayudar a uno pues a salir adelante, a no sé, a que me indique dónde puedo mercar, a que me indique qué hago ante tal situación. Es lo mismo con el trabajo etnográfico, uno identifica con más factores personas para poderse desenvolver en la investigación. Las entrevistas no directivas, que es una forma específica de hacer entrevistas desde el etnográfico. Esto va a cambiar un poco ahora que les cuente cómo hacemos el link directamente con el cine, pero igual es importantísimo. Y las cartografías o cartofonías sociales, que es una forma también de darle una prevalencia al espacio, ¿cierto? Finalmente las investigaciones ocurren en el espacio, no ocurren en la estratosfera, no ocurren no sé, pues por ahora seguramente también hay formas interesantes de hacer etnografía, por ejemplo el metaverso y todo esto, pero si estamos hablando de la etnografía más tradicional en un espacio humano,
en un territorio, pues evidentemente hay que entender muy bien cómo es el desarrollo de esas relaciones, sobre todo pues porque cuando ya vamos a rodar, pues rodamos también en un espacio, en locaciones. Entonces, ¿cómo aplicamos este enfoque método a la producción de cine, cierto? Entonces, ahí vuelvo a lo que les había dicho anteriormente con respecto a Borondó, de lo que hacemos en Andar Mirando con esta muestra y del curso de antropología visual, y es que básicamente lo que hacemos es como si fuera una especie de caldo de cultivo, en donde utilizamos la producción creativa como eje transversal de todo el proceso de creación. Es muy interesante porque, por ejemplo, aquí en Colombia, para quienes no sean de Colombia, pues está la Academia de Cine, pues que sacó hace poco un manual muy chévere para definir los roles y que se los súper recomiendo por si no lo han visto a la hora de definir los créditos. Esto es fundamental porque finalmente es lo que te va a exigir el Ministerio de Cultura para hacer el reconocimiento de producto nacional de la obra. Entonces, yo creo que eso fue un gran avance de parte de la industria colombiana, como de poder tener claridad frente a, bueno, ¿qué hace un productor creativo? ¿Qué hace X persona? Exacto. Entonces, ahí si uno ve la definición de producción creativa, pues es muy interesante porque es como una persona, como que el mismo trajín del cine colombiano, por la limitación de recursos y todo, hizo que se tuvieran que formar personas de producción que tuvieran una mirada no solamente presupuestal, no solamente estratégica del proyecto, sino también, y financiera, sino también creativa, técnica, es decir, una persona que esté en todo el proceso desde producción, pero también que tenga la capacidad de opinar sobre decisiones narrativas, ¿no? Y eso tiene que ver, de nuevo, con que no hay, muchas veces en los proyectos no hay capacidad para tener un productor ejecutivo, un productor en línea, no hay que, no, productor creativo, productora creativa se encarga de eso. Entonces, esa experiencia es interesante. Para hablarle un poco sobre esto, entonces es importante que entendamos cómo aplicamos nosotros la etnografía en nuestro enfoque hacia el cine en las etapas. Entonces, para empezar por el desarrollo. Hay una pregunta, Juan, no sé si ¿Ah, Juan sí? pasó antes de Sí, empezar. sí, claro. De Cuéntanos. Manuel. Hola a todos. No sé si me adelantó pues, o me perdí un pedazo, pero ¿en qué momento llega la cámara? Porque digamos que la presencia de una cámara siempre cambia la manera de estar en una comunidad o en un lugar en que uno es exógeno. Entonces, pues siempre he visto la etnografía como un estar más que como un filmar o capturar, no sé. Entonces, ¿en qué momento aparece la cámara en ese proceso? Excelente pregunta. Ya te contesto justamente en esa etapa, pero ya te voy comentando. Gracias por tu pregunta. Entonces, por ejemplo, aquí, a manera de anécdota también de cosas que hemos hecho, en el año 2020, momento más álgido de la pandemia, más fuerte, donde había un montón de restricciones y todo, surgió un proyecto que llevamos a cabo en Andar Mirando, con una ONG de desminado humanitario. Es la única ONG en el mundo que está conformada por excombatientes, y como ya traíamos esa experiencia de trabajar con esta población, pues entonces logramos como conseguir este proyecto. Y además, pues contar con el apoyo de UNMAS, de la ONU y del Fondo Europeo para la Paz. Entonces, en este caso fue muy interesante porque, pues como no podíamos decir, no, vamos a hacer un scouting, no vamos a ver cómo es el territorio para hacer esto, porque digamos era una miniserie documental institucional, nos tocó hacerlo en línea, o sea, nos tocó hacerlo virtual, ¿no? O sea, pura producción virtual. Y en este caso era interesante porque, por ejemplo, yo no conocía el Caquetá, y pues me preocupaba mucho, bueno, yo voy a llegar allá con un montón de expectativas, yo voy a llegar allá con un montón de preguntas. Es lo que tratamos de hacer en ese diseño de producción, en ese desarrollo de la producción creativa desde la mirada etnográfica, fue comenzar a identificar actores, ¿no? El mapa de actores. Entonces identificamos, bueno, la directora de la ONG, el vínculo que teníamos con UNMAS, las personas que nos iban a acompañar tenían conocimiento. Entonces lo que hacíamos era hacer puros contactos, llamadas, muchas veces también viéndonos las caras. Exacto, con excombatientes y con población que vive en el territorio, para que no llegáramos allá y fuera como, ¿y estos quiénes son? Con ese poco de equipos y todo eso. Entonces, eso pues fue muy interesante. Finalmente llevamos a cabo el trabajo y pues salió bien, sobre todo porque teníamos limitación de tiempo. Eso fue algo que se desarrolló en 8 días, creo, con una preproducción obviamente más extensa para que todo saliera bien dado la limitación de tiempo y demás. Entonces, en el caso de la mirada etnográfica, y también retomando esa pregunta, normalmente nosotros nos hemos planteado como un proceso. Esto no es una camisa de fuerza. Nosotros lo que menos queremos es plantear eso, porque a veces sentimos que el cine y sus estructuras son muy rígidas, ¿no? Entonces, si uno no en el desarrollo no tiene eso, entonces no sirvió el desarrollo y, mejor dicho, devuelvas. Entonces sentimos que hay que ser flexibles, pero hay ciertas cosas que de pronto puede ser interesante seguir esa estructura. Entonces, por ejemplo, lo primero
desde nuestra mirada, desde nuestro enfoque en desarrollo, es realizar un proyecto de investigación. O sea, como si usted fuera a realizar un proyecto de investigación para una tesis o algo así normal, pero en este caso su producto va a ser una película, ¿cierto? Ese proyecto de investigación tiene que tener muy bien delimitado y problematizado el tema. Entonces, normalmente cuando hacemos pelis, no sé, se nos ocurre una idea, nos ponemos a escribir un guión y entonces después retomamos la investigación. Eso no importa, no hay problema con eso. Sin embargo, a veces nos planteamos mucho como no, es que esta película tiene que hablar sobre estos valores universales, entonces la vida, la muerte, el amor, la familia, y eso está muy bien, pero definir, delimitar y problematizar un tema desde lo antropológico, desde lo etnográfico, no es eso, sino que es tener muy claro, bueno, si yo voy a hacer un docu, porque eso se aplica para docu o para, no, o para ficción, no importa, yo tengo que tener muy claro la delimitación, el cómo, el cuándo, el qué, el dónde, el quiénes, porque eso es muy importante para tener en cuenta, es que finalmente nosotros desarrollamos películas pues rodando, ¿no? Entonces, hasta este punto, pues nosotros simplemente estamos haciendo, si se quiere, un trabajo de escritorio, un trabajo de indagación, no sé, me iba en el mío y me encontró un personaje muy interesante, saqué su contacto, después me picó la idea de hacer un documental sobre este personaje, porque a veces pasa eso, ¿no? O sea, a veces hacemos pelis porque nos salen las ideas. Hasta aquí cámara no ha entrado, o sea, hasta aquí es pura indagación, puro ejercicio de reflexión. Es muy importante desarrollar referentes conceptuales y cinematográficos. Cuando hablo de referentes conceptuales me refiero a, si yo voy a hacer no sé, una peli que tiene que ver con violencia de género, por ejemplo, o que tiene que ver sobre feminismo, o que tiene que ver sobre, no sé, conservación de recursos, pues yo tengo por sensatez, que reconocer un poco conceptualmente a qué se refieren esos conceptos. Entonces busco papers, artículos, personas que sepan sobre eso para yo nutrirme, ¿no? Para tener cierta autoridad epistemológica, moral a la hora de hablar de eso. Pero también referentes cinematográficos, sobre todo que me inspiren, que me gusten. Entonces aquí ya en el punto 3 ya comenzamos a hablar un poco más sobre, digamos, ese vínculo con lo humano. Nosotros en nuestro enfoque desarrollamos, siempre tenemos una mirada a la hora de construir personajes. Entonces es muy curioso porque a veces uno construye personajes cuando escribe un guión de una pelificción, pero incluso nosotros para docu también hacemos una construcción de personaje, ¿no? Entonces a veces cuando uno dice, no, es que mira que en este barrio o en este lugar está pasando algo interesantísimo, hay una empresa, no sé, canadiense que vino a hacer una extracción acá y la comunidad no está a favor de eso, entonces uno quiere hacer un documental sobre eso, una peli sobre eso. Entonces uno tiene que comenzar con el mapa de actores, identificar actores, ¿cierto? Pero entonces en ese proceso uno lo que suele hacer es que uno descarta personas o uno se inclina por la persona que primero la habló o yo qué sé, uno tiene unos criterios. Lo que nosotros tratamos de hacer es que haya unos criterios más concretos a partir de unas guías de entrevista y de observación que nos permitan poder definir bien esos personajes que van a estar en nuestras películas, ¿no? A veces cuando uno hace etnografía y cuando uno va a estos espacios y comienza a hablar y comienza a indagar y a veces le ayuda al productor de campo o algo así, uno pues a veces hace la fácil y es como, no, es que la persona que primero se interesó, pero al final de cuenta esa persona, no sé, no es muy carismática o mantiene ocupada. Entonces, este tipo de guía de entrevista y observación nos va a servir mucho para poder definir personajes, para poder definir locaciones, ¿no? Eso es muy importante. Tú... Hay un ejemplo para ir respondiendo a eso que estaba preguntando Emanuel, si no estoy mal, si no me equivoco. O sea, la cámara, como nosotros la podemos llegar a entender, puede tener como mínimo dos funciones. Una, que es para la que está hecha, para registrar cosas, y esa, digamos, para nosotros es como la función más básica, pero la otra efectivamente tiene que ver con esa duda que decía el compañero, pero que para nosotros y dentro de la antropología visual es un elemento que de por sí genera conocimiento, es que la misma cámara modifica las actitudes de las personas que están alrededor. Entonces, por ejemplo, para nosotros un referente de ese tipo de uso de cámaras para que ustedes puedan tener o puedan llevarse es Jean Rouge, que es un francés, y para él la cámara o el movimiento de cámara es tan importante como el registro mismo, como la incomodidad que puede llegar a generar, porque eso mismo le está dando información. Claramente cuando él dice esto es porque previamente tiene todo un estado del arte, previamente tiene una cercanía con los personajes y ya entiende ese problema que por sí es un problema y que no se puede resolver
muy fácil que digamos, aprovecha ese problema para construir sus etnografías visuales y sus historias. Entonces, digamos que la cámara no solo viene contemplada como un elemento que va a registrar, sino que también puede ser un elemento que puede incomodar y de pronto dentro del flujo de trabajo estamos más aprovechando de esa incomodidad y el sonido que genera esa incomodidad que las imágenes que se están registrando, por ejemplo. Y eso tiene que tener un tamizaje y un peso narrativo y obviamente tiene que tener una compenetración de equipo porque es muy difícil de explicar ese tipo de cosas. Entonces, por eso nosotros concebimos ese flujo de trabajo como un diseño desde el punto cero, porque el elemento de equipo es fundamental para poder dar a explicar ese tipo de cosas que nosotros no lo inventamos, sino que nosotros nos damos cuenta que en el mundo real, por fuera pues de la academia, sí se realizan ese tipo de cosas. Exacto, entonces digamos que ahí lo que nosotros hacemos es que no dejamos el scouting, por ejemplo, lo que conocemos como scouting en cine, para el momento temprano de la preproducción o final del desarrollo, sino que lo hacemos precisamente en ese momento álgido del desarrollo porque consideramos que a veces hay cosas que uno no contempla y es que, por ejemplo, no sé, ay, qué chévere hacer, no sé, esto, el ejemplo que les decía de esta empresa extractivista que vino a este territorio y el pueblo, la gente no quiere eso y yo quiero hacer un documental. Entonces resulta que a mí me suena en el papel, en el imaginario buenísimo esta peli o esta potencial película, pero siempre es recomendable pegarse la rodadita, como decimos en Colombia, o sea, ir allá, verificar sin cámara, o sea, no, digamos que en ese momento no, sin cámara en el sentido de sacarla explícitamente y Sí, comenzar a puede ser registrar, tu ¿no? celular, puede ser una Sí, cámara de audio, puede uno, ser una cámara instantánea, pero no necesariamente sacar la o sea, 5D, hacer ¿entendés? imágenes de Cosas así. referencia y todo, pero muy como con cierto tacto, porque yo estoy solamente explorando y estoy explorando desde nuestro punto de vista etnográficamente, ¿cierto? Estoy tratando de hacer un ejercicio más inmersivo, de pronto yo me puedo quedar, que en eso consiste la guía de observación, yo me puedo quedar 1 o 2 noches, no ir allá a verificar que el sonido está bien, que ay, sí pasa un tren cada 2 horas, pero no hay problema, no, para nosotros el scouting no es solo eso, para nosotros el scouting es cómo es pasar una noche acá, cómo no sé, es tener que lidiar con esto que se está pasando todos los días a las 11 de la mañana. Esto nos funciona para el rodaje, no nos funciona para el rodaje. ¿Cómo podemos nosotros tomar decisiones de producción que incluso afectan las finanzas teniendo en cuenta eso? Entonces, esas decisiones las tomamos desde ese momento. Hay proyectos que se caen en desarrollo porque haciendo ese ejercicio nos damos cuenta que no es viable o toca forzarlo mucho o va a ser un desgaste o va a salir más caro de lo que consideramos. Entonces, en Andar Mirando lo que hacemos es tenemos un protocolo para diseñar esas guías, para obviamente asesorar proyectos dependiendo de cómo de cómo sea su proyecto, cómo sea su enfoque, porque obviamente puede haber proyectos que ya tengan un guión, una escaleta, pero a veces lo que suele pasar es que pues ahí hay que devolverse un poco. Entonces ahí definimos un enfoque, un tratamiento y finalmente vamos al guión y la escaleta. En la parte de la preproducción, así como rápidamente, eso fue un proyecto que hicimos en coproducción en el año 2021. Esto es en Cali, en el distrito de Agua Blanca, en una zona conocida como Haití, que es una parte de invasión, que está rodeada por fronteras invisibles. De pronto, para quien no sepa qué es eso de otros países, fronteras invisibles son espacios en el territorio, en los barrios, que están muy bien delimitadas por calles o ciertas cuestiones objetuales y que hacen que si uno no es del otro barrio, pues precisamente esa frontera te está marcando para que no pases porque pues te pueden herir, te pueden violentar, o sea, es un tema complicado. Entonces, en el caso de este barrio, sí iba a rodar una peli con personajes del barrio, pues, porque eso era lo que quería el director y demás. Entonces, hicimos un trabajo de preproducción que incluyera, por ejemplo, lo que les decía ahora, ya habíamos hecho una indagación previa, un scouting previo, el director ya conocía el barrio, ya conocía a las personas, entonces ya hicimos, en este caso, un scouting que ya implicaba al equipo técnico en el desarrollo. No, yo no me tengo que llevar al sonidista, yo no me tengo que llevar al fotógrafo, yo no me tengo que llevar a la de arte o al de arte, sino que yo, por ejemplo, voy como productor creativo con él, la directora, supongamos, y de pronto alguien más que nos parezca importante, pero no tenemos que ir allá como si fuéramos de vacaciones o de paseo, sino que vamos pocas personas. Ya en este punto, ya sí la visita, ese scouting, sí es más con una mirada más técnica, si se quiere. O sea, bueno, entonces llevamos al de sonido, llevamos Y es una mirada técnica, perdón, Juan, que responde a todo eso que hemos hecho antes. Digamos que yo sí voy a hacer énfasis en que
lo que intentamos gestionar de la contingencia, de lo que decimos que puede cambiar, de no puede cambiar, dejarse permear. Toda esa variabilidad no es simplemente una cosa de que puede en un momento hay y en un momento ya no hay porque se cambió, sino que eso se sostiene por todo ese entramado de diseño que le estamos diciendo. Que el cambio no sea un trauma, que el cambio no implique un reproceso, que la selección de un nuevo personaje no se traumatice, sino que sea un fluir porque es lo que se está investigando en el transcurso del desarrollo del proyecto. Y todos esos elementos, todas esas herramientas se van pensando para que en el momento en que esas decisiones lleguen a tomarse no sean tan problemáticas. Exacto. Entonces aquí, por ejemplo, también depende del proyecto, como digo, no es una camisa de fuerza, entonces ya ese scouting puede estar mediado por equipos tecnológicos, es decir, por una cámara, por equipos de sonido, ya las personas te conocen. Y ojo que quiero dejar claridad en algo, porque a veces uno habla mucho de etnografía y parece que eso está más inclinado al documental, y no necesariamente. Nosotros hemos hecho, de hecho, hemos hecho más ficción que documental desde este enfoque, perdón, desde este enfoque. Y es precisamente porque lo que nosotros buscamos, al final de cuentas, es poder tomar decisiones muy acertadas desde la parte de producción financiera, logística, hasta la parte creativa y obviamente en un marco ético y responsable con las personas con las que estamos trabajando. Nosotros hacemos la mayoría de pelis que hacemos ficción, gran parte de las pelis no son en estudios, son en locaciones que conseguimos por decisiones financieras, porque así es que rodamos en el tercer mundo por muchas razones que ahora no vamos a entrar en detalle. Entonces ahí es donde uno tiene que tener en consideración pues, que estamos yendo a un lugar y pues tenemos que respetar a las personas, ¿no? A veces el cine suele ser muy extractivista, incluso en el tercer mundo, en nuestros países, ¿no? Entonces vamos y el equipo, el departamento de fotografía, pucha, deja todo vuelto nada y eso no puede ser. Obviamente eso ha cambiado discursivamente, eso ha variado, pero pues nosotros lo venimos desarrollando desde hace bastante tiempo porque consideramos que es importante. Entonces, aquí ya definimos ese equipo técnico y humano. Entonces, ¿cómo la etnografía implica estas decisiones? En muchos aspectos, ¿no? Yo digo, no, pues es que este es el mejor sonidista, yo quiero trabajar con ese sonidista, o no, este es el mejor fotógrafo, yo quiero trabajar con ese fotógrafo. Pero a veces hay ciertas decisiones que dependen, por ejemplo, el número de personas con las que yo quiero trabajar, el presupuesto que yo tengo, que tienen que ver con esas decisiones de lo que yo he venido llevando a cabo en mi inmersión etnográfica en campo. Y a veces eso permea las decisiones del equipo técnico, no solamente la parte financiera. A veces lo que suele pasar es, no, tenemos solo para contratar 10 personas o 15 personas o 20 personas, antes decida los departamentos, todo bien. Pero no podemos dejar de lado todo ese bagaje que hemos venido recorriendo con respecto a lo que hemos investigado en el campo o en las distintas locaciones donde vamos a desarrollar nuestras pelis. El scouting, como ya les decía, con una guía de observación específica para esta etapa. Los ensayos y pruebas técnicas, creo que alguien tiene un micrófono prendido. Bueno, ensayos y pruebas técnicas, ensayos con actores, incluso ensayos, nosotros apelamos mucho a hacer, por ejemplo, proyectos híbridos. A veces esa diferencia documental-ficción nos pesa un poco, entonces hacemos películas, para nosotros es cine y es híbrido, entonces sí, tiene una mirada más documental, pero pues hay unas puestas en escenas que no necesariamente son las puestas en escenas típicas de documental de National Geographic, en donde hay un reenactment, sino que es más como, no sé, tipo el cine de Airley Queiroz de Brasil, que es muy interesante como referente también para nosotros, porque es como una mirada muy documental, pero hace que sus personajes reconstruyan sus historias, es muy chévere. Desgloses y planes de rodaje, si es el caso, dependiendo también del proyecto, sobre todo en ficción, pero incluso en docu es muy importante esta organización de la información, y decorado pues desde arte se aplica. Bueno, y para la parte ya de producción como tal, es clave tener en cuenta, eso es un proyecto que se llama Chamos, que hicimos más recientemente, ya está finalizado del año pasado, y para este caso fue interesante porque yo en ese momento estaba trabajando en una organización social y conocí a esta familia, que es una familia venezolana, que llegó a Cali hace unos años y comenzó a desarrollar en su casa unos productos de aseo, y comenzaron a crecer dentro de la informalidad. Entonces, como parte de mi otro trabajo que yo tenía más desde la investigación social, yo comencé a conocer distintas familias, bueno, a llevar a cabo este proceso, y cuando conocí a esta familia, me interesó mucho poder desarrollar este proyecto y comencé a hacer como ya esa inmersión etnográfica, pero en esa clave de pensar en el proyecto cinematográfico. Entonces, en este caso, tenían un montón de limitaciones. Ellos, por ejemplo, pues ellos son una familia con 2 hijos, pues,
y tienen otros parientes cercanos en el barrio, todo el tiempo estaban trabajando. O sea, es decir, ellos también alquilaban lavadoras para las personas que no tienen lavadoras en sus casas y productos de aseo, tenían como ese complemento. Y a veces eran las 8 de la noche y ellos recibían un pedido y ellos se iban a atender ese pedido. Entonces, como que ese tipo de cosas uno se da cuenta en el desarrollo, en la para poder tomar decisiones logísticas de producción en el rodaje, pues porque el rodaje hay plata de por medio, hay contratación de un sonidista, de una persona de campo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago con esa información que previamente, gracias a esa mirada gráfica inmersiva, incluso de quedarme con ellos, de estar con ellos mucho tiempo? Perdón, Juan, creo que vas un poco rápido, estás hablando muy rápido, pero quería que explicaras lo de la lavadora, porque no sé si en todos los países latinoamericanos Ajá, se llevan las lavadoras a la casa alquiladas. Entonces, como vale, pongamos en contexto a las personas que no están, claro, ¿ok? gracias, Alina. Sí, sí, tienes razón. Bueno, entonces, contexto sobre ese proyecto. Eh, Como les digo, es un proyecto que se llama Chamos, de una familia venezolana que emigró a Colombia por la crisis en su país. Hace más o menos 7 años llegaron acá a Cali por diversas circunstancias y como parte de su trayectoria de vida decidieron que lo que iban a hacer acá para vivir, para subsistir, era crear un negocio muy informal de productos de aseo. O sea, ellos en su casa, en la informalidad de su casa, al lado de la sala, hacían los productos de aseo porque era lo que ellos sabían hacer desde Venezuela. Y aparte de eso, conforme comenzaron a ahorrar y a recibir ciertos recursos, compraron unas lavadoras. Lavadoras es el artefacto que uno utiliza para lavar ropa, pues el que uno utiliza en las casas. Y en Colombia y en Cali se ve mucho, y es una imagen muy bonita, muy interesante, de a veces uno ve motociclistas que llevan atrás de la moto una lavadora más o menos mediana, chiquita, porque hay personas que viven, no sé, en apartamentos estudios muy chiquitos, que no tienen un lavadero, que no tienen espacios muy grandes, entonces no compran lavadoras, sino que alquilan lavadoras. Entonces ellos, además de hacer productos de aseo, alquilaban lavadoras a personas que les decían, porfa, me haces el favor de traer una lavadora a tal lado. Entonces ellos bajaban su lavadora desde la casa y la llevaban allá en la moto. Entonces era una imagen, digamos, también muy bella, muy interesante. Ahora lo que voy es que ellos recibían pedidos tanto de productos de aseo como de alquiler de lavadoras casi que a cualquier hora y ellos casi que a cualquier hora accedían a ese servicio. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy, no sé, estoy haciendo una entrevista o estoy haciendo imágenes de apoyo en su casa o estoy registrando el proceso y me doy cuenta que si ellos reciben un pedido, ellos paran el proceso y lo venden con tal de vender? Pues tengo que ver cómo me acoplo yo a eso. Entonces, la única manera que logramos de entender esa dinámica familiar específica no era con una llamada al teléfono, y podemos ir a rodar tal día, ya te acuerdas que hablamos la otra vez, sino es un ejercicio de poder tener cierta reciprocidad, cierta confianza, cierta cercanía con ellos para saber que si en cualquier momento ellos salen en medio del rodaje, pues yo lo que puedo hacer es acoplarme a eso y salir también con ellos y registrar, porque finalmente eso también hace parte de la historia de la película. Entonces, en el caso de producción es eso, con este ejemplo que les traía, puntual, minimizar el impacto socioambiental al máximo, eso es importante. Como comentario, y lo separo de rodaje porque me parece que son dos cosas distintas, todo lo que tenga que ver con making of y foto fija, precisamente para dar, sobre todo making of, para dar cuenta de ese detrás de cámaras que hay, no solamente del fotógrafo, del gaffer, acomodando luces, de la de arte, acomodando tal cosa, de prop master y todas las cosas, sino de cómo es el trabajo que está haciendo con las personas, con las comunidades, con las personas que yo estoy impactando. El making of debe también estar orientado a eso, porque es una forma de rendir cuentas sobre el impacto que estoy generando. Entonces yo creo que es una forma de curarme en salud, de también dejar algo, de también poder hacerle justicia y representar a esas personas. Y todo eso bajo un marco de condiciones éticas y de bienestar para todo el equipo. Entonces, ya para cerrar esta parte, en la parte sobre todo de distribución, porque pues ya les va a hablar Josué bastante, eso es un proyecto también reciente, es muy importante lo siguiente. Entonces, ya aquí como que la etnografía como enfoque ya va entregando sus réditos, ya va rindiendo cuentas y ya le va dejando como a la parte técnica, que José ya nos va a comentar un poco como esa tarea, y es tener muy en cuenta el proceso de reconocimiento nacional de clasificación en Colombia, no sé cómo sea en otros países. Uno hace un proceso con el Ministerio de Cultura, con el Estado, para que te reconozca tu obra como producto nacional. Después, si uno quiere exhibir en salas, pues uno tiene que pasar por un proceso de clasificación para que un comité diga que la película de uno es para apto para todo público, infantil, etcétera. Y después el depósito legal, que es con la Biblioteca Nacional, que es para que haya como una suerte de
conservación de ese material, sobre eso ya va a hablar más Josué. La estrategia de circulación, obviamente, que está muy anidada desde nuestra mirada a algo que en Colombia se viene hablando mucho últimamente, y es la producción de impacto. La producción de impacto, DOCO trabaja bastante eso, esta agencia pues, de distribución y todo eso, y su laboratorio de producción de impacto buenísimo. Ellos pues como que trajeron eso acá y muchos nos hemos como acoplado a esa mirada desde lo etnográfico, desde lo social y la responsabilidad. Y es básicamente en todas las etapas tener en cuenta eso que ya les he dicho, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar nuestro proyecto a las personas? Y no solo a las comunidades o a las personas externas, entre comillas, sino al mismo equipo técnico. ¿Cómo nosotros podemos retribuirle a las personas de alguna manera contratándolo en el equipo, haciendo exhibiciones de las películas allá, haciendo algún proceso? A veces cuando uno es tan extractivista y saca y saca y saca y saca y las personas te dan y te dan y te dan y te dan, a veces eso no es muy responsable, e incluso las personas no te exigen nada a cambio, pero yo creo que es bueno, es una forma también de cambiar la industria y los modelos de producción tan extractivistas, de poder dejar algo a cambio, de poder hacer unas charlas, de poder mostrar las películas a las personas, es lo mínimo. Entonces, poco para no extenderme más, la producción de impacto tiene que ver con, pues, con esto un poco, ¿no? Con retribuir a las personas y poder generar ciertas transformaciones en el campo de lo social. Aquí Listo. compartes tú, ¿no? Sí, Entonces, aquí voy a dejar vamos de a hacer compartir, un aquí ya cambio compartimos. técnico Listo. para yo poder compartir. No sé si hasta allá hay alguna pregunta. Antes de ya seguir con Sí, antes de nos continuar con preguntan, esta nos parte. interrumpen, no hay problema, bueno, con todo gusto. Ahí estás. O sea, hablé un poco rápido, perdón, porque es mucha información y porque sé que lo que se viene también es mucha información, entonces que no quería quitarle tiempo a vos. Pero igual, súper dispuesto a hablar. Ya estoy compartiendo. Ahí ya estás compartiendo, sí. Bueno. Estamos aquí. Sí, nos excusamos de antemano si estamos hablando muy rápido, pero es que sí estamos tratando de condensar, como ven, no es una aplicación, no es el manejo de la nueva Sony Berenice, o sea, no es algo tan específico, sino que somos dos personas que nos hemos pensado un flujo de trabajo para responder a unas carencias económicas, presupuestales, de tiempo, pero que eso no tiene que estar porque asociado a la pérdida de capacidades de tener unos estándares altos a la hora de uno crear contenido audiovisual, así sea un cortometraje de 2 minutos, o digamos la capacidad de uno tener una custodia real de ese material para que cuando se enlacen procesos con coproducciones en otros países, con coproducciones con mismos compañeros, compañeras, pues no sea una cosa tan traumática, porque el común denominador, al menos en mi caso, pues siempre ha sido, por dar un ejemplo muy puntual, es dónde encuentro ese material, dónde está esa carpeta, dónde está ese archivo, no sé dónde, quién tiene el acceso a eso, y etcétera, etcétera. Entonces, para yo tratar de transmitirles un poco la parte técnica de lo que hacemos en Estados Dame un segundo, Unidos. creo que Manuel tiene una pregunta antes de entrar. Ah, bueno, sí, antes de entrar para Emanuel, por favor. Sí, buenas. Pues es una pregunta un poco más técnica, burocrática, porque siento que la gran diferencia, digamos, es como para aplicar a becas de investigación. Me sucedió recientemente que pues solicitaban una experiencia de tres investigaciones, como 3 publicaciones, y yo no sabía si uno como documentalista, los documentales pues que no haya hecho le valen como investigaciones o si tienen que ser trabajos académicos publicados en papel, digamos. No sé si sepan si uno puede aplicar con documentales como certificado de investigación o no sirve. Pues eso depende de la institución a la que estés aplicando, ellos deben tener algunos criterios. Yo te cuento así muy rápidamente, por ejemplo, el libro de La Lucha, que es una etnoficción, en parte fue así porque fue una respuesta mía ante la imposibilidad de la maestría de poder hacer un documental como tesis. Yo quería hacer una peli, un docu, y no me dejaron. Mira, usted puede hacerlo, pero tiene que escribir. Entonces yo, listo, yo tengo que escribir, entonces yo escribo de esta manera y pues lo construí así, como que yo no puedo hacer una película, voy a tratar de hacerlo como si fuera en papel.
Entonces depende, yo siento que la academia sigue siendo muy cerrada, Manuel, con eso, pero habrá ciertos casos en donde eso se pueda, debería. Por ejemplo, en la Creo que esto- maestría en antropología visual, los proyectos Ujú. que veíamos directamente que salían también de la maestría, pero que también salían de personas realizadoras en Perú, en Lima y bueno, en el país, estaban, o sea, porque obviamente ahí está el formato que siempre va a ser un formato de lucha contra la academia, porque es como, pero es que el único forma válida de transmitir conocimiento que sea teórico e importante es a través de lo escrito. Digamos que eso ya creería yo que uno tiene un poco más de herramientas para devastar eso, pero lo que sí te digo es, si la forma en que vos estás encarando ese tipo de proyectos tienen detrás un bagaje investigativo para que puedas sopesar, no está de más hacer lo que mencionaba mi compañero, que es proyectos de investigación. O sea, ese formato tiene que estar, porque es el único formato que va a validar, lamentablemente por ahora, en términos académicos, que hay un sustento, que hay unos referentes, que hay una pregunta de investigación, que hay unos objetivos y que ese resultado final es una película y que porque sea película no le quita esa rigurosidad. Digamos que eso te puedo decir en términos de validar ese trabajo, porque es algo que se puede hacer previo, pero es algo que también se puede hacer posterior. Porque si vos tenés esos proyectos y has hecho ya un trabajo juicioso, es ahorita, bueno, ¿cómo yo puedo construir un ensayo de 2 páginas en donde yo no sea una carta de presentación de dirección, no sea un tratamiento de la película, no, estás narrando el proyecto desde una perspectiva que tiene referentes académicos. Digamos que ahí la academia todavía teniendo como esa rigidez, pero el truco va a ser siempre sustentarlo a partir de eso. Eso sí nos los comentaban bastante en la maestría, pero ya de ahí para adelante lo que no sea de convocatorias, pues nadie tiene como decir que esa película no tiene una calidez académica o no. Nosotros estamos hablando de eso ya en términos de checks, de checklist, como no dejar de lado eso a la hora de que la convocatoria te lo exija. Bueno, entonces lo que les mencionaba, voy a hacer un corte muy específico en la cadena de producción que no tiene nada que ver con rodar, que no tiene nada que ver con mirar esta escena si va aquí o no en la línea de tiempo, sino que tiene que ver con el limbo que hay entre lo que se rueda en campo y lo que llega a los responsables, llámense editores, editoras, sonidistas, que hacen mezcla, que hacen diseño sonoro, etcétera. Y a eso le hemos denominado, pues para ejercicio de esta presentación, el baúl creativo. Y más adelante van a entender por qué. Pues más o menos esto ya lo he dicho, pero es nosotros, como les mencionamos al inicio, estamos rodeados de cosas que se vuelven potenciales insumos para que la creatividad y el proyecto cobre una vida mucho más cercana a lo que se imagina. No solo el director y la directora, sino todo el equipo que está participando. Pero hay veces que uno consigue la convocatoria para hacer el trabajo de guión, para hacer las 5 versiones de guión y ya, o uno ya tiene el guión y consigue el presupuesto para rodar las imágenes, si se tiene las imágenes y el video y ya. Entonces, por ejemplo, en esos 2 escenarios, ¿qué tenemos? Tenemos un tiempo muerto del cual de alguna forma hay que responder creativamente y rigurosamente al resguardo y al cuidado de ese material, porque si sabemos que nuestra vida no es lineal, o sea, nosotros nos levantamos hoy y decimos 6 meses consecutivos haciendo esta película, no, eso puede ser 6 meses acumulados, divididos en jornadas calendario, dividido en tiempos de trabajo que uno tiene paralelo, que no necesariamente uno pueda dedicarse enteramente a esto, pero igual uno lo va a hacer. Tener ese baúl, ese espacio, ese lugar seguro es importantísimo para que se le preserve primero y segundo, para documentar luego a las personas que lo requieran en el momento y en la hora que lo necesiten, porque ese momento, por ejemplo, en el documental, ahorita me acuerdo un ejemplo práctico de Orson Welles, el último que subieron a Netflix, no me acuerdo cómo se llama, lo que se llevó el viento, no sé qué. Bueno, leyendo detrás de esa película, los últimos planos, si no me equivoco, si no me falla la memoria, lo grabaron como 20 años después, 10 años después, yo que sé, un montón de tiempo.
Entonces ahí, digamos, uno dice, listo, uno cómo recupera un Ujú. flujo de trabajo después de tanto tiempo. Pensarlo solo después de que hayan pasado 20 años, pues no tiene sentido. Y como obviamente Estados Unidos tiene una forma de documentar mucho más rigurosa y psicorrígida que los países latinoamericanos, pues supongo que hay un flujo de trabajo que luego, listo, pasaron 20 años, pero tenemos muy bien documentadas ciertas cosas y hacemos conexión con el técnico que viene para continuar a hacer todo lo demás. Nosotros no estamos pensando de nuevo eso, pero en un escenario real, porque nosotros sabemos que de llegar aquí a tener eso, pues van a pasar muchos años. Entonces nosotros consideramos que cada pasito, no importa la envergadura y el tamaño, tiene que tener esos estándares porque es como, para nosotros es pensarnos un paso antes de llegar a esa industria gigantesca que siempre nos venden. O sea, cuando nosotros ya llegamos a esa industria tenemos que llegar preparados. Y desde andar mirando los proyectos los consideramos de esa forma. Entonces el baúl creativo se vuelve para nosotros una referencia para lograr esto. Entonces, en este ejemplo práctico lo que voy a hacer es transmitirles un poco lo mejor que puedo. Me disculpo lo denso, me disculpo si hay dudas, no tengan reparo, me van mencionando, pero no me serviría de nada, y eso lo conversamos con mi compañero, yo venirles a explicar este flujo de trabajo utilizando una aplicación que me cuesta $200 la licencia, porque la hay. Eso ya existe y ya está certificado por Netflix y ya tiene un flujo de trabajo y simplemente uno entra y uno simplemente sin saber todo ejecuta con los tutoriales que tiene. Digamos, para mí no me sirve mucho porque yendo en la medida y de acuerdo a los procesos éticos y profesionales que tenemos en Andar Mirando, para nosotros la construcción, la elaboración de las herramientas son fundamentales porque no tenemos una restricción a partir de una marca adicional, no dependemos de recursos económicos y entonces no tenemos eso, por lo tanto no podemos ofrecer ese flujo de trabajo. Para nosotros eso es inconcebible, por dos cosas. Una, porque hay un montón de herramientas de software de acceso libre que uno como usuario del siglo XXI tendría por qué tener un poquito más de conocimiento. Y siento que, por ejemplo, de la academia, sobre todo en el cine y en las artes creativas, nos hemos quedado muy simplemente en el Photoshop, en el After Effects, y hemos dejado de lado un poco la educación frente, por ejemplo, a los lenguajes de programación. No porque uno vaya a aprender a programar, sino porque es que todo lo que lo rodea depende de eso. Entonces, lo que yo vengo a mostrarles aquí es un ejercicio de uso de herramientas de software libre que no les va a demandar a ustedes económicamente ninguna inversión, pero a cambio, porque toda la vida tiene un contrapeso, implica tiempo y pues un poquito de esfuerzo en el conocimiento para la persona que no lo tenga. Pero para esto pues hay áreas específicas. Entonces, con eso en mente, arrancamos. Lo primero que uno define, y que eso no es una cuestión que se debe subestimar, y lo van a entender más adelante cuando vamos acumulando y acumulando información, es la estructura de carpetas. Uno generalmente no asume el diseño previo de la estructura de carpetas para la descarga de material, sino tiempo antes sin, por ejemplo, consultar con cámaras, sin tener reunión previa con dirección. O sea, estoy dando escenarios reales. ¿Por qué? Porque hay veces que en la descarga de ese material, esos roles que yo les estoy diciendo van a tener un interés en consultar sobre eso. Entonces, si no está claro desde muchísimo antes de salir a rodaje cómo y de qué manera se va a descargar ese material, desde ahí ya hay un clavo suelto de yo cómo puedo darle o rienda suelta a la productora, cómo puedo verificar o confirmarle que efectivamente para esa fecha está este material y no se perdió esto, etcétera, etcétera. Todo empieza desde aquí, desde lo más sencillo que es hacer carpetas. Yo ahí quería hacer una cosa rapidita como para que encontremos esos vínculos dentro de lo que hemos dicho y esta parte más técnica, y es que hagan de cuenta que llegamos, entonces aquí ya hicimos la investigación, ya hicimos el trabajo etnográfico, que obviamente en lenguaje de cines ya rodamos. Entonces, ¿qué hacemos con esos datos / archivos
para procesarlos desde esa mirada rigurosa, inmersiva, en andar mirando. Eso es lo que les está explicando. Sí, porque no solo lo antropológico es humano, lo antropológico también es el vínculo de uno con las herramientas digitales que lo rodean. Por eso nuestra reflexión frente a la cámara. La cámara para nosotros no es solo un elemento con una tarjeta madre, que tiene unas tarjetas de grabación, que tiene unos lentes, que tiene unas baterías, no. Es una herramienta que puede modificar, lo que decía nuestro compañero, modificar el entorno. Y eso para nosotros ya convierte esa herramienta en otra cosa, por ejemplo, no solo en la cámara que registra. Entonces, básicamente voy a pasar rápido por esta estructura que nosotros planteamos y la que yo he manejado en realidad en el rol de coordinación de postproducción que les mencionaba que estoy ejecutando ahora. Y es tener muy claro la fecha de rodaje. Para nosotros, y hablo de nosotros, por ejemplo, yo que me ubico en esta parte de la línea de producción que es la post, que es como la gente que está entre lo técnico y lo creativo, he encontrado dentro de mi flujo de trabajo y el flujo de trabajo que estoy proponiendo en conjunto con mi compañero para andar mirando, que colocar el consecutivo del día de rodaje, por ejemplo, día de rodaje 1, día de rodaje 2, día de rodaje 3, no sirve. ¿Por qué? Porque ese día corresponde a un tiempo en cronograma, un tiempo calendario. Y es mucho más fácil llegar a un tiempo calendario que ya está definido no solo en mi calendario, sino en el calendario de la productora general, en el calendario de la productora de campo, en el calendario del director o de la directora. Es mucho más fácil encontrar el material a partir de eso y organizarlo de esa forma que organizarlo con días de consecutivos. Entonces, por eso, para nosotros la fecha de rodaje es un anclaje fundamental. Y una vez que ya tenemos la fecha de rodaje, también para ser aún más específicos en el día, porque es que un día tiene 24 horas y puede tener jornadas vespertinas, jornadas madrugadas, jornadas de noche, jornadas en la mañana, jornadas en la tarde, es hacer una carpeta por cada una de esas jornadas del periodo que uno está rodando. Y dentro de esa carpeta, ahí ya que va a haber qué locaciones estamos ubicando ahí, si es la casa de Juan, y luego de ahí salimos a la Cinemateca, y luego ahí salimos al Boulevard. Esas 3 locaciones pasaron en la mañana, antes del mediodía, antes de que almorzáramos. Entonces esa locación está en la carpeta de la jornada de la mañana. Y dentro de esas locaciones estaría la descarga del audio, la descarga del video. Y en la descarga del video tendríamos ya previamente definido, ya cuando llegamos a campo ya sabemos que hay 3 cámaras, hay 2 cámaras, tenemos 5 memorias en la cámara A, pero 2 en la cámara B, entonces tenemos que estar pendiente de cómo vamos descargando, qué vamos haciendo y demás, etcétera, etcétera. Pero eso ya definido desde antes de llegar a campo, ¿no? Que uno esté en campo y ve cómo es que era el clic derecho, creo esta carpeta, estaba dentro de qué, estaba acá, no, mira, llamada al DT o llamada al coordinador de post o llamada a la productora que no me acuerdo, no. Eso llega en el disco duro en campo ya la estructura creada, que ya le voy a mostrar cómo, que es la estructura vacía. Este ejemplo que les muestro aquí es uno práctico, con material real que tenemos de un rodaje que hicimos en una finca en Palmira de mi compañero. Y básicamente es coger esta estructura que les estoy mostrando y aplicarla. Entonces, como ven, está la fecha, 28 de junio, están las jornadas, y ya solo con esto, ya sin uno leerse la escaleta, si uno leerse el desglose de producción, si uno... La persona que esté pendiente y que entienda cómo leer estos insumos ya sabe que en la finca de la mañana tenemos 2 cámaras y en la finca de la tarde tenemos una, y eso son 2 formas de producir diferentes, ¿no? Como que hay que tener pendiente de las 2 cámaras, hay que saber que lo que les decía, cuántas memorias tenemos por cada cámara, pero ya ni siquiera haber pisado campo ya sabemos, ya lo tenemos, si sabemos leer bien este tipo de insumos. Para crear este tipo de insumos, les comparto esta herramienta, que es una herramienta muy sencilla y básicamente a partir de utilizar el texto y hacer tabs, o sea, tener indexaciones. Por ejemplo, aquí le hundo tab. Si le hundo tab, esto me crea una carpeta. Ahí está la línea de carpeta. Entonces yo puedo crear, por ejemplo, esta estructura tiene estas 4 carpetas y dentro de esta carpeta tiene estas
otras 3. Y así ya uno empieza a diseñar en conjunto con el cámara, en conjunto con la persona de sonido, por ejemplo, si hay algo muy específico, eso no lo podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque toda esta información ya empieza a acumularse y eso nos va a servir en algún punto a tomar decisiones. Entonces, recuerden siempre lo que decíamos, insumos. Si uno no se acostumbra a considerar que cada cosa es un insumo, porque cada cosa nos va a dar una información para tomar decisiones, es probable que luego lo que les decíamos, esos cambios, esas maniobras, esa flexibilidad que da la inmersión en algún punto, se vuelve demasiado traumática y eso va en detrimento de lo que puede llegar a ser el proyecto. Entonces, por ejemplo, con esta herramienta yo lo que hago es diseñar. Primero diseño la estructura de carpetas, 20 carpetas, 2 carpetas, las diseño. Ya una vez que está diseñada, y que ya tenemos claro cómo se va a nombrar cada carpeta, porque ya no solo nos saca la estructura y la cantidad de carpetas, nos saca el nombre. De aquí ya definimos el nombre. Lo único que uno tiene que hacer es copiar y pegar. Que luego me quedó mal escrita Canon, que es que la escribí manualmente y se me olvidó un 0 en el 100 y se me olvidó una O en el O. Eso ya no debería por qué pasar, porque ya tenemos exactamente cómo debe estar escrita la estructura de carpeta. Y ahí viene este elemento adicional que yo les decía que por favor no se me pierdan aquí, porque si bien esto lo puede hacer otra aplicación y se los voy a mostrar, es un esfuerzo por evidenciar que desde Andar Mirando nosotros no solo dependemos de las aplicaciones, sino construimos escenarios tecnológicos para gestionar ese tipo de cosas que son particulares para cada proyecto. Entonces, ¿esto qué es? Esto es la temida línea de comandos o terminal, que cada computador, cada sistema operativo tiene una. El Windows tiene una que se llama PowerShell, el Mac tiene una que creo que es solo terminal, y en este computador, que por eso ahorita hicimos el cambio técnico, porque sí necesitaba estar en este computador, es una terminal de Linux, que es uno de los sistemas operativos que de pronto algunos de ustedes lo habrán escuchado hablar. Yo trabajo con base en Linux, yo construyo las herramientas con base en Linux, pero siempre estoy mirando compatibilidad con los otros sistemas operativos. Lo que les voy a mostrar ahorita es enfocado en Linux, pero se puede hacer muy fácil con Windows y con Mac también, con las herramientas y con otras consideraciones. Pero aquí quiero decir que uno puede reemplazar esa cantidad de cosas que pueden conllevar tener una aplicación simplemente con 2 líneas de código, que son las que están aquí. Literalmente son 2 líneas de código, no más. Y estas líneas de código, si ven que tienen Finca Palmira, audio, video, Canon, estas líneas de código, que son 2 nomás, ya es una aplicación que se vuelve estándar. Si yo quiero crear un estándar para que mi empresa siempre tenga la misma estructura de carpetas, esto se vuelve una herramienta que debe tener cualquier persona que esté gerenciando cosas y que ya esté indicada en seguir esa estructura, por ejemplo. Entonces ya es un insumo que no es solo simplemente estoy programando nomás o estoy haciendo una programación, sino que ya estoy construyendo algo que se vuelve, ¿cómo decirlo?, como estándar. Y se puede seguir utilizando. Entonces, yo les quiero mostrar esto cómo funciona. Mi interés no es que ustedes se lleven aquí el hecho de que eso ya van a aprender a programar, sino que vean que se puede, que ustedes ya sepan que en la hora de tomar decisiones al menos ya tienen capacidad de saber que se puede hacer esto. Ya si lo deciden o no lo deciden hacer, eso ya viene obviamente con facilidades, pero que ustedes sepan que uno puede llegar a este nivel que es asequible para todos y que uno puede construir flujos de trabajo desde cero. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el ejemplo de la creación de estructura de ejemplo. Entonces, este archivito .sh es el archivo madre, es lo que nos va a construir todo. Si ven, yo lo estoy abriendo aquí, es lo mismo que está en el pantallazo. ¿Cómo uno ejecuta eso? De nuevo, mi interés no es que ustedes se vuelvan programadores, pero que ustedes vean que se puede, que uno cómo puede utilizar esas herramientas. Uno lo genera de esta forma y quiero que pongan cuidado. Y que vean la importancia también de organizar bien los archivos, pensando también en, por ejemplo, la conservación de los archivos. Exacto. Entonces yo creo que ustedes vean lo fácil que es construir estructuras de carpetas que pueden ser muy sencillas o muy complejas. Entonces,
Ya, ahí ya quedó construido. Y la terminal que me está dando, mira, se hizo una carpeta que se llama así, entre esa carpeta se colocó esto y mira todas las carpetas que se crearon. Y aparte de eso, aquí ya está la estructura de la carpeta vacía. O sea que esto lo puedo hacer en los discos duros que yo defina, que pueden ser 5, pueden ser 3, pueden ser 2 para la descarga de material en campo y todos tienen que estar iguales. O sea, no puede haber ninguno que no tenga esa estructura. ¿Por qué? Porque previamente ya lo hicimos. ¿Y por qué? Porque tenemos una herramienta que nos permite estandarizar eso. Ya no tenemos que empezar cada vez a pensar cómo es que se escribe, cómo es que lo hago, esto tiene espacio, esto no tiene espacio. No, ya es como, esto ya está, vamos a salir un proyecto similar, lo utilizamos porque ya lo tenemos claro. Entonces, eso ya nos da una estructura con la cual podemos trabajar. Ahorita de lo que les decía, hay programas, claro que hay programas. Por ejemplo, que se llama PostHaste, es una interfaz gráfica que hace exactamente lo mismo que estamos viendo ahí, pero de forma gráfica, visual. Entonces, también se puede utilizar y es gratuita. Entonces, desde ahí ustedes, les digo, puedo aprender a utilizar o las personas de técnica pueden empezar a entender que su conocimiento va más allá de conectar internet y saber si este disco duro funciona o no funciona, sino que también ese conocimiento puede permitir a definir este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, esta aplicación reemplaza lo que les acabo de mostrar en el sentido visual. Puede ser un poco más cómodo. Ahora bien, una vez teniendo esa estructura definida, hay dos cosas que yo siempre recomiendo y aprovecho el espacio para insistir, y es que el material no se puede descargar nunca en movimiento, porque generalmente uno está trabajando con discos duros que son son mecánicos, o sea que dependen de una aguja y de un disco que está girando, y eso en cualquier momento puede hacer un drop frame o puede dañar todo un material. Y adicional, como son esfuerzos que yo creo que hay veces eso no se explica y no se entiende, son esfuerzos que el computador de por sí consume muchos recursos, que es pasar material, hacer reportes y hacer todo lo que les voy a mostrar ahorita, no confiarse enteramente en la batería, sino tener una fuente de poder. Y si es posible acceder a estados de disco duro sólido, que son estados de disco que tienen una lectura mucho más rápida, que son estados de disco que son un poco más confiables porque no dependemos de una aguja que está escribiendo el contenido, y pues pueden tener una vida útil un poco más larga, pero pues las recomendaciones siguen siendo exactamente las mismas para que no nos confundamos. Y aquí retomo, como ya tenemos definida una estructura de carpetas, ya la estandarizamos, ya tenemos la herramienta definida, están los nombres como lo habíamos planteado, entonces hay un protocolo de descarga previo. Ahorita el protocolo de descarga en rodaje que complementa esa planificación, ese diseño de estructura de carpetas, ¿de qué depende? Depende de la conversación que uno tenga con las cabezas en campo. Por ejemplo, si uno está grabando en 4K, eso consume un montón de espacios. Entonces uno dice, bueno, no tengo tantos discos duros, no tengo tantas memorias en cámara, entonces podemos definir que grabamos cada 5 minutos porque nos dimos cuenta que los archivos en 4K de esa cámara, después de 5 minutos ya empiezan a pesar 12 gigas. Y eso se va acumulando y luego se vuelve un problema para descargar por más estructura de carpeta que uno tenga y por más discos duros que uno también contenga. Si uno no define eso en relación al diseño que está haciendo, pues la descarga no se va a ejecutar de forma adecuada. Y entonces ahí es donde venden las cosas de no descarguemos mientras vamos andando en carro, descarguemos mientras vamos a la otra locación, no conecte el computador porque aquí no alcanzamos, o hagámoslo al final del día, que no es lo recomendable, pero si uno sigue la estructura de carpetas como tenemos, pues puede llegar a reducir un poco la dificultad. Aquí voy a pasar un poquito más rápido. Es como les decía, generalmente a final de jornada, en mi caso, con los proyectos que he trabajado ahorita en el canal, se está realizando la copia, no la descarga, sino la copia, porque siempre se demora un poco más de tiempo. Y porque la copia, teniendo en cuenta este resguardo que estamos haciendo, este diseño que estamos haciendo, mínimo debe tener 3 discos duros.
Uno, que es el disco duro de campo original, que es el que viene con ese material, y dos más, que pueden ser mecánicos o sólidos, que tienen la información que tenemos. Y tiene que ser un espejo. ¿Y por qué es tan importante eso? Bueno, ya ahorita les digo. Seguía esta claridad que les mencionaba. Digo aquí fin de jornada porque obviamente entiendo que no hay recursos para contratar a ese rol tan específico que es un DIT, que es un data. Generalmente uno trabaja, esos roles terminan dependiendo de una persona que está ejecutando más de un solo rol, pero si hay toda esta experiencia y esta documentación, pues cualquiera en algún punto que se capacite puede garantizar que esto se cuide y la persona que está a distancia en campo o la productora o productor que está cuidando que todo esto se dé de la mejor forma, pues puede garantizar que ese proceso se está dando. Pero en caso de que uno pueda contar con un DIT o con un data, eso no es necesario que se haga a final de jornada. Ustedes al final del día, teniendo este mismo protocolo de claridad, ustedes al final del día pueden tener las mismas 3 copias y adicional hasta pueden tener los proxies del material. Pero eso es para que ustedes más o menos entiendan que este rol es demasiado específico, este corte que les estoy haciendo es demasiado específico, pero es fundamental. Y es tan específico que uno no siempre lo tiene en los rodajes que uno habitualmente se encuentra por lo mismo, porque implica unos equipos técnicos que son muy costosos para hacer la rapidez, para hacer la inmediatez, para agilizar el asunto. Pero como aquí estamos trabajando con lo que tenemos y con lo que podemos, y por eso este diseño de flujo de trabajo tan específico, a pesar de que llegue al final de jornada la copia, nosotros ya sabemos que eso no va a ser traumático porque tenemos garantizado tener la información clara y ya lo hemos hecho. Entonces, hagamos de cuenta que nos llegó el bruto del audio de campo y ahorita vamos a empezar a utilizar un paso que nos permite hacer varias cosas al mismo tiempo. Uno, saber qué contenido está llegando. Y dos, poder preservar luego más adelante ese contenido. Entonces, aquí me salgo un poquito de la presentación. Este es el ejemplo. Aquí yo ya tengo avanzado el ejemplo por cuestiones de practicidad. Pero si ven, aquí ya hay una carpeta que se llama data. Y aquí está la carpeta de la fecha. Entonces, lo primero que hay que hacer, si ustedes se acuerdan que había después de la carpeta de fechas estaba jornada, mañana, tarde, lo primero que hay que hacer, y más adelante van a entender por qué, es meter toda esa información en una carpeta que se llame data. O sea, ya dentro de esta carpeta data tenemos todo. Tenemos todo el rodaje, tenemos el audio, tenemos los videos, etcétera, etcétera. Pues una vez que eso está aquí y que está dentro de esa carpeta data, ya podemos empezar a hacer todos los demás informes. El primer informe, que es un informe, que a la vez que es un informe, es una herramienta que construimos que nos permite copiar. Hay un pito, hay un pito. Ese no es de acá. No, creo que... ¿Solange? Estoy buscando Solange. quién es para mutearlo. Sí, Solange Moraes. Ya. Ok. Eso. En este caso, esta herramienta que nos permite andar mirando, copiar al mismo tiempo un disco duro, ese disco duro que nos está llegando caliente de campo con todo el material preciado que necesitamos cuidar porque toda la plata está ahí. De una vez podemos definir a que nos copie a la cantidad de destinaciones que definamos. Y eso, ¿cómo les puedo decir que lo hacemos? Con estas 2 líneas de código que están acá, que dice Destination Folder, y aquí está la ubicación en lo que yo quiero copiar. Y este que está desactivado, porque para el ejemplo solo hice una sola copia, hace lo mismo. Entonces, de la cantidad de destinaciones que uno puede ubicar aquí, así mismo vamos a tener copias. Que he notado con otras aplicaciones que uno puede tener, que uno puede pagar una información, pero entonces como uno puede copiar una cantidad limitada de archivos. Si uno quiere copiar más, entonces toca pagar algo más. Ese tipo de restricciones con este tipo de herramientas nos las pasamos, las rompemos, las transgredimos, porque aquí lo importante no es uno tener la plata para pagar la aplicación, sino es cómo yo puedo construir algo con lo que tengo.
Entonces, les muestro, este archivito, que es muy similar al que les hice el ejemplo, funciona exactamente igual. Es un código hecho y aquí hago la claridad, porque es que yo no soy programador. Yo esto lo hice con base en, yo creo que en 3 cosas, que eran videos de tutorial en YouTube, esas foros de programadores que son muy buenos, los recomiendo porque es que a diferencia de pronto de nuestra formación, los programadores tienen una formación muy fuerte en documentación, o sea que uno puede encontrar cosas muy claras y muy directas para entender sin hacer dar tanta vuelta. Y tercero, la tan famosísima ChatGPT. Eso fue, con esas 3 cosas yo armé estas herramientas, maseando, volteando, haciendo cosas, hasta encontrando la forma y entender qué significa cada punto. Entonces, nos permite copiar y crear al mismo tiempo los reportes con los que vamos a trabajar para hacer nuestro baúl creativo y para poder preservar esa información. Una vez que ejecutamos este código, que no lo voy a hacer por tiempo porque nos demora un montón, en la terminal tenemos que escribir esto. Obviamente yo estoy haciendo una pasada muy rapidita. Nos va a generar estos 3 archivos. Y estos 3 archivos, ¿qué nos ofrece? Al final de hacer las copias, después de que ya pasa por cada documento, ¿qué nos está ofreciendo esos archivos? El primero de esos es un archivo MHL, y de aquí yo empiezo a decir para que de pronto las personas crean como que o asuman que esto viene enteramente de andar mirando. No, este archivo MXHL proviene de la Asociación de Cinematography, American Society of Cinematography de Estados Unidos. Y aquí les comparto también el enlace. ¿Y esto qué es? Es un esfuerzo por mejorar la integridad de la información y crear crear flujos de trabajo digitales. ¿Por qué? Porque nosotros en Dar Mirando no nos hemos inventado esto, sino que lo que hemos hecho es documentarnos y aplicarlo a la realidad económica y de tiempo que tenemos. Entonces, este archivo es un archivo que se crea porque es un archivo que nos permite estar con los estándares que exige esta American Society of Cinematographers. Un momentico, Claudia Agudelo pregunta que si podríamos compartir los enlaces para ver videos para la creación de sus códigos. No sé si esta presentación se comparte, creo que ahorita habían dicho que se comparte el video, bueno, ya nos dirán internamente de Sapcine para pues... Sí, ya, si hay información adicional yo puedo pasar porque yo sí tengo, obviamente las personas... Hola, les cuento, si ustedes autorizan, esa charla va a quedar subida en la página de Sapcine en un canal de YouTube abierto al público. Sí, claro que sí. Por supuesto. De una. O sea, lo que necesitamos es que ustedes nos compartan también los materiales, porque en esa página también los materiales van a estar. Perfecto. Materiales de apoyo, sale una pestaña, apenas lo vamos a empezar a montar porque estamos poniendo al día, subiendo los proyectos 2023 para el catálogo que debe estar listo el 15. Entonces, esto probablemente va a demorar un poco más, todo lo que tiene que ver con Sapcine continuado, pero la idea es que todas las charlas queden, los que nos autoricen las charlas queden abiertas al público, pero con una carpeta que diga materiales de apoyo. ¿Ok? Listo, perfecto, perfecto. Sí, por ejemplo, ¿de qué hemos sacado esa rigidez? Porque hemos encontrado la utilidad de algo que pronto ustedes lo han escuchado por allá perdido, y si no es algo que es increíble, que es GitHub, que es un repositorio libre, cualquier persona lo puede utilizar, en donde hay un montón de herramientas de acceso libre y sobre todo, más adelante lo vamos a ver, publicadas por instituciones como la Librería de Congreso de Estados Unidos, que da acceso gratuito a esas herramientas, y lo único que sí es que uno entienda cosas básicas para poder ejecutar, así como les hemos estado mostrando. Entonces, por ejemplo, este MHL directamente de la Asociación de Cinematógrafos, la ASMC, que es sus siglas, ellos tienen documentado cómo hacer esto con otras herramientas que también mandan a instalar aquí y explican paso a paso cómo se hace, de qué forma se hace y cómo se puede vincular a flujos de trabajo. Entonces, ese es uno de los primeros archivos que nos saca este codiguito de acá que les mostré.
o sea, no solo nos copia el material, sino que después de copiar el material nos está sacando este archivo. Pero ese archivo que tiene, porque esta información se replica en los otros dos archivos, pero de una forma, de una presentación diferente. Este archivo tiene el usuario que está haciendo la copia, y eso es importante en cuestiones de seguridad y de tener esa huella digital de quién está accediendo al contenido, quién es el responsable. Cuando uno va a tomar decisiones y empieza a devolverse en la cadena de custodia, pues uno ya sabe a quién llegar. Entonces, muestra al usuario, muestra el hostname, que es el usuario de la computadora, muestra el tipo de algoritmo que se utilizó para analizar cada archivo, que esto lo puedo explicar un poquito más adelante, que es un algoritmo MD5. Muestra el root folder, que era me enredé. Lo que yo les decía de colocar el nombre 28 de junio, aquí aparece 28 de junio, o sea que ya tenemos una ubicación de este material temporal. Y después va por cada archivo y nos va mostrando la ruta del archivo. Si ven aquí, data, mañana, finca, audio y el archivo final, que es un MP3. El tamaño en bits real del archivo y al final el código, que es el que nos va a permitir verificar la integridad del archivo. Y esto es importante porque con este código es que se empiezan a hacer procesos de archivado y resguardo del material o de verificación de que al editor le llegó exactamente bien el material. Está bien. Este código es fundamental. Entonces, esto nos da este archivo. Y aquí esto es un pantallazo directamente de la página de ellos y lo que utilicé para construir la estructura. ¿Cuál es el otro archivo que nos da? Nos da otro archivo que tiene exactamente la misma información, la ruta de acceso, el peso en bits y el código hash, pero en un formato de valores separados por coma, que es un archivo que se lee en Excel como un archivo de datos. Y ese archivo se abre como un Excel común y corriente. ¿Y qué te da? Te da esas 3 columnas. Pero este archivo, ¿qué te da aparte de darte esa información? Porque igual no la está dando acá. Por la forma en que está presentada, con este archivo es que hemos podido definir una manera de organizar el material sin mover el material en los discos. O sea, haga de cuenta cómo organizar material en papel, pero ¿cómo lo hacemos en este Excel? ¿Por qué? Porque tenemos la ruta de acceso y aparte de eso tenemos el código hash. O sea que tenemos identificado nuestro archivo. Y lo que se hace es, se pueden hacer comentarios sobre el archivo, se puede mover un archivo de arriba abajo, se pueden crear carpetas y todo eso sin mover el material. ¿Por qué? Porque es como la huella digital, ¿no? De cada sí, archivo. esa es la huella digital. Ya el material se viene a mover cuando, por ejemplo, este archivo ya queda organizado, ya tengamos carpetas, ya tengamos subcarpetas y todos los archivos con su ruta de acceso estén ubicados dentro de esas carpetas. Ahí ya entramos de nuevo a un proceso de crear carpetas y ubicar los archivos reales en esas carpetas. Entonces, eso es como para qué definimos que se usa este archivo. Pero, de nuevo, tiene las mismas características. Tiene la ruta de acceso, tiene el peso de bits y tiene el código hash. Aquí voy a utilizar este archivo para explicar brevemente qué es esto. Un código hash o un hash, haga de cuenta que es la huella digital única e irrepetible de su archivo. Sea un archivo de video, sea un archivo de audio, sea un archivo de texto, sea un archivo de un render en 4D, no importa. Cada archivo de esos genera una huella digital. Lo que varía es la forma en que se genera la huella digital. En este caso estamos utilizando una forma que es MD5. Eso es un tipo de algoritmo. Y así como ese hay otros tantos. Pero después de haber leído y después de estar con personas que también ejecutan este flujo de trabajo, el MD5 es como el más, no es el más rápido, pero es el más seguro y el más estable. Esa huella digital que nos está diciendo que este archivo que está ubicado dentro de la descarga de la Canon en la memoria A001 y que se llama 0003.mts tiene esta huella digital. Y si luego, cuando le pasamos todo este material al editor y él va a verificar con el código hash y ese código hash está malo de este archivo o salga un error, quiere decir que hubo algún
algún problema, por ejemplo, en el paso del material de él a su computadora, o en el paso del disco duro primario al disco duro que se le pasó al editor. Entonces, eso ya se puede saber desde antes, sin ni siquiera ver el material, sin tener que pasar las 100 horas, sino que lo podemos verificar. Ahorita les voy a mostrar cómo, también con la línea de comando y con un programa que facilita la librería del Congreso. Y el tercer y último archivo que nos da esa copia múltiple de ese código raro que vieron arriba es un archivo de texto simple que está ubicado con estas dos columnas. A la derecha tiene las líneas de código hash y a la izquierda tiene la ruta de ubicación de los archivos. Y aquí, de nuevo, cada archivo que ustedes ven y si se quieren involucrar en este tipo de cosas con sus equipos y también cuando nosotros estamos ofreciendo este tipo de servicios, nos gusta explicarlo de esta forma, tiene esa ubicación por algo. O sea, eso sí es implacable en términos de uso de este tipo de archivos, porque esto ya está estandarizado, eso no lo damos nosotros. Esa ubicación de que esté primero el hash y luego esté la ruta del archivo, no la damos nosotros, sino que lo da los flujos de trabajo que ustedes pueden encontrar si empiezan a buscar código hash. Eso, lo que uno hace es entenderlo y utilizarlo. Y con este insumo, que es el insumo de texto simple, lo que nosotros hacemos es verificar eso que les dije. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo. Entonces, yo aquí ya tengo una copia de todo este material que estaba aquí en esta copia de ejemplos, que la hice aquí. Entonces, si ven, yo aquí tengo ya una verificación que hice. Pero vamos a hacerlo desde cero, para que ustedes vean que uno puede verificar sin necesariamente uno ver el material, y no porque uno no tenga que verlo, sino porque es un paso adicional que en términos de eficiencia permite avanzar en cosas. Entonces, yo quiero que ustedes vean lo que va pasando, lo que va saliendo. Para eso voy a decirle que del MD5 me confirme a través de este archivo, que es el que ya tengo, que todo está bien. Y aparte de eso, que me cree un archivo que se llame verificación MD5 2, porque ya tengo uno, para que no se confunda, para que nosotros podamos tener otro archivo adicional que diga que todo está ok. Entonces, cuando yo ejecuto esto, automáticamente aparece este archivo. Y si vamos a ver qué hay en ese archivo, estos OKs no lo ponemos nosotros. Y si ven, automáticamente va apareciendo. Eso lo hace cuando uno está verificando ese código hash. Y esta es una forma de verificarlo y estar constantemente seguro de que las copias que uno está haciendo están bien. Y eso yo lo hago en la escala pequeña, en la escala grande. Por ejemplo, ahorita me llegó un material de una semana de rodaje, yo lo voy a pasar a 2 discos, yo hago las 2 copias, y luego que hago esas 2 copias, así el material sea un material larguísimo, yo dejo ese computador rondando, porque después de que yo hago la copia, verifico que esa copia se dio. Y luego yo entro a este tipo de archivos y digo, todo está ok, todo está ok, todo está ok. Porque si no está ok, ahí mismo te lo dice, esto está malo, entonces como uno tiene la ubicación, uno sabe dónde está, uno hizo el ejercicio de diseñar la estructura de carpetas, de nombrarlas adecuadamente, si ven, toda esa información se va acumulando hasta llegar aquí, que uno dice, uy, mira este archivo, por ejemplo, que no nos dijera ok, sino que dijera error, sabemos exactamente dónde ubicarlo. Y tenemos un espacio temporal para saber exactamente cuándo se grabó. Y si toca mirar a ver si se tiene que entrar a los archivos de quien lo grabó, si todavía lo tiene, pues se entra a verificar, porque tenemos cómo tomar esa decisión. Entonces, digamos, aquí se verifica a través de la línea de comando. Y una vez que se termina, podemos decir que ya quedó todo ok. Aquí ya se terminó porque volvimos a estar en esta línea. Bueno, esto es ya más técnico, pero bueno, ya quedó confirmado. Entonces, como les decía, hay 2 cosas de confirmación. Una que es esta, y la otra que es la que ofrece la librería del Congreso.
Y aquí es donde cobra la importancia total de por qué meter todo ese contenido en una carpeta que se llame Data. Porque en el modelo de trabajo que ofrece la librería del Congreso, esa carpeta Data es la manera en que la aplicación que vamos a ver ahorita lee el contenido. Entonces, aquí en este GitHub, la aplicación de Congreso tiene habilitado el paso a paso. Y de hecho, si vamos al perfil, lo que les decía ahorita, todos estos que ven aquí son publicaciones y aplicaciones de uso gratuito, de acceso libre. Entonces, para tener una retroalimentación visual de la librería, utilizando esta aplicación de la librería del Congreso, pero haciendo exactamente lo mismo que hicimos nosotros, lo primero que tenemos que hacer, pues que esta me la paso rápido, es copiar obviamente el material en la segunda locación, que eso ya lo hice. Y una vez que copiamos el material, que voy a la copia 2, porque ya aquí creé la información, vamos a tener un archivo de texto que va a tener el mismo nombre con el que nos salió. Por eso yo coloco aquí el ejemplo. Cuando nos ejecutamos el código, nos sale un archivo con un nombre. Ese nombre tiene que pasar a este nombre. ¿Por qué? Porque así lo exige la librería del Congreso y el protocolo que están implementando, que es Manifest MD5. Ya con estos dos pasos, el aplicativo nos va a permitir leer adecuadamente lo que está dentro. Estos archivos que estoy señalando son archivos que se crean, sino que yo ya los tengo hechos por el ejercicio, pero son archivos que se crean con esta aplicación. Está aquí. Esto yo lo descargué directamente de la página que les mostré ahorita de la librería del Congreso, y uno lo ejecuta de esta forma. Entonces aquí tenemos la aplicación. Entonces vamos a abrir una back. Ellos llaman como bolsas. Por eso nosotros nombrando el baúl, porque es que con esta última herramienta nosotros lo que creamos son esos baúles, con toda la información que van a ver ahorita que se puede agregar a ese paquete. Entonces vamos a abrir el paquete que tenemos. Este paso a paso no importa porque eso depende de sus computadores. Y tenemos que abrir la carpeta que tiene adentro la carpeta data. No la carpeta data, sino la carpeta que tiene adentro la carpeta data. Y una vez que uno lo abre, mire, tenemos el sistema reconoce toda la estructura de carpeta que habíamos diseñado, reconoce los archivos reales de video y de audio. Y aparte de eso nos entrega esta información, que es que toda la carpeta pesa 9 gigas, que se realizó la creación de esa back el 27 de junio, y que es una información que saca automáticamente la aplicación. Pero de aquí lo que quiero que se lleven es que uno puede agregar, por ejemplo, la organización de donde estará haciendo eso, te andar mirando. Uno puede agregar esta información, uno puede agregar también el contacto, Josué Lozada. Y uno puede agregar final, por ejemplo, un correo. Mientras que ya que obviamente por tiempo hay personas que se están retirando, simplemente dejarles claro que obviamente todos los enlaces de esto, más la presentación, vamos a compartirla una vez a través de Sapcine, compartan la charla y con los enlaces y todo va a estar. Y obviamente, no sé si nos quede tiempo, si tienen dudas, igual está nuestro contacto para que nos veamos. Seguramente también nos vamos a ver en Sapcine full inmersivo, entonces vamos resolviendo las dudas y todo, por supuesto, de a poco. Sí, aquí lo que hice es salir y volver a entrar para que ustedes miren que esa información que he agregado ya quedó registrada. Entonces, a partir de esta interfaz, que sería mi última etapa en la presentación, es decirle que hay un protocolo pensado por la librería del Congreso que puede ayudarnos un montón para hacer el resguardo del material y para que ese traspaso de una
etapa o de un rol a otro no sea traumático y tenga esa custodia que uno necesita. Entonces, por ejemplo, con este, visualmente uno va a ver aquí que se va validando, ya no es ok, sino que paulatinamente va a ir validando hasta que llegue al final. Si hay algún error, no te genera, entonces ahí uno tiene que entrar a mirar qué está fallando. Y de este mismo programa nos va a sacar esos archivos que les señalé. Un archivo que tiene la información que está aquí, un archivo que es default del programa y un archivo que es muy importante y que quiero que lo vean. Lo último que quisiera transmitirles de información, que es este, que es muy parecido al que vimos que tienen los archivos, ¿no? Que tienen todos los archivos acá, pero esto lo que nos está haciendo es un checksum al texto que tiene todos los códigos de checksum. Entonces, si ese texto se llega a manipular, si llega a haber algún error, cuando uno esté verificando, aquí mismo ya con este archivo nos vamos a dar cuenta porque tenemos este código. Entonces, cualquier modificación que se dé a este archivo, este código va a cambiar. Y eso va a darnos una alerta de identificar qué puede estar fallando. Creo que esa parte era la última. Sí, ya con eso Con eso acabamos. con mi eso gente. damos el cierre de ese corte que les digo, porque si bien es demasiada información, son varios paso a paso, son muchos protocolos, pero es una sola cosa, que tiene mucha repercusión para arriba y para atrás en una gestión de proyectos que nos tiene siempre buscando de pronto más recursos o buscando tiempo para hacer X o Y cosa. No sé si ya para finalizar y almorzar, tienen preguntas, igual ahí ya dejé los números de contacto nuestros, nuestro correo, nuestro sitio web, pero si quieren resolver algo acá, aprovechemos y Tamara. Hola, hola. Bueno, primero muchas Hola. gracias por compartirnos su flujo de trabajo. Bueno, nosotros en nuestro proyecto de alguna manera igual hemos funcionado como con las etapas que muestran, pero eso sí, con la cámara desde el día 1, por las características de cómo se dio nuestra alianza con nuestros personajes. Mi pregunta tiene que ver como con lo primero que hablaron de las etapas del trabajo, porque si bien las herramientas que nos presentan ahora nos sirven mucho más si ya estamos usando la cámara desde el día 1, pero quería consultar cómo trabajan ustedes en la producción de impacto, porque bueno, para nosotros es muy importante como romper como con el extractivismo académico igual, y la producción de impacto hasta el momento la hemos visto primero como una retribución con las personas con las que estamos trabajando, desde apoyo económico a otras herramientas, pero igual me gustaría saber cómo es su experiencia con la producción de impacto, como que en qué elementos ponen más énfasis o cómo les ha funcionado. Sí, con lo que dices de la cámara, por supuesto, cada proyecto tiene su ciclo de vida, tiene su forma. A veces resulta que uno ya conoce a las personas, ya viene trabajando antes y se da la oportunidad, entonces por supuesto que eso dependerá. Con respecto a la producción de impacto, estamos en un proceso en el que estamos también, ¿cómo decirlo?, como descubriendo esta herramienta, este proceso. Por ahora lo que no hemos tenido la oportunidad de desarrollar este flujo de trabajo específico de producción de impacto en etapas adelantadas, por ejemplo, de circulación o distribución, pero sí en todo el proceso. Desde ese enfoque etnográfico, precisamente lo que buscamos es tener como mucha claridad con los flujos de información, con las expectativas que tienen las personas con las que trabajamos. Cuando digo personas con las que trabajamos es las personas del equipo, del crew, pues, actores si es ficción o personajes de docu si es no ficción, pues, etcétera. Porque ya desde ese enfoque ya estamos generando un impacto o, digamos, o minimizando impacto o generando impacto en las personas. Entonces, un ejemplo así súper breve. En este momento nosotros estamos con 2 proyectos de largo propios en desarrollo, uno más avanzado que otro. Y uno de esos es una ficción. Y en ese proyecto que se desarrolla en zona rural de aquí el departamento del Valle del Cauca, donde está Cali,
digamos que hay un tema ambiental complejo por desecho de basuras, por muchas cosas. Por ejemplo, ahí nosotros hemos planteado un trabajo que ya se ha venido desarrollando poco a poco para, por ejemplo, reforestación, ¿cierto? Entonces ahí la producción de impacto no solamente desde lo social, desde, por ejemplo, que haya un tacto, un flujo de trabajo positivo con las comunidades campesinas, en este caso de ese territorio, sino también con el medio ambiente, porque sabemos que inevitablemente en ese extractivismo del cine, pues uno va a generar un impacto que puede ser negativo. Entonces, ¿cómo hace uno? Pues tratando de sopesar o sobrellevar ese daño que podemos tener reforestando, ¿cierto? Por el impacto que vamos a generar con los carros que vamos a ir hasta allá, digamos, el CO2 que vamos a generar, o sea, todo ese tipo de cosas, lo que uno trata es como de ponderar un poco desde la estrategia y la planeación estratégica. Entonces, eso se hace desde el día uno del desarrollo, incluso desde antes, se van teniendo en cuenta como todos esos factores para poder tomar decisiones que sean certeras y que sean pues en el tiempo indicado. No sé si eso resuelve un poco tu pregunta. Sí, sí, me interesa como la experiencia que nos muestra. Gracias. Sí, y ya hay otras experiencias, pero creo que por tiempo no alcanzamos, pero te puedo mencionar eso. Sí, de todas maneras me gustaría que como conversar más sobre la producción de impacto, así que ahí guarde sus contactos para... Por supuesto, ahí estamos en contacto, claro que sí, Tamara, un gusto. Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bueno, nosotros acá del cono sur, bien al sur de Argentina, a lo que ustedes le dicen producción de impacto le pusimos la denominación pluricultural. Nosotros aplicamos lo que es la producción sostenible, sustentable y pluricultural. Ajá. Porque esto que decís vos no es solamente lo ecológico, sino también lo humano. Y también desde la producción, desde el cero, desde el armado de la carpeta, justo esto que están explicando hoy, es fundamental. La participación, por ejemplo, en el caso que hablaste vos de un documental, por ejemplo, del medio ambiente, no solo de la parte teórica, que uno puede saber que el glifosato es veneno, sino que cuando vas al territorio, suceden otras cosas que te condicionan no solo al guión, que está buenísimo estar abierto al cambio ese, sino también al estilo de producción. O sea, no podés fumigar mientras estás grabando, o te van a fumigar mientras estás grabando a propósito. Entonces son esas dos cosas que tenés que analizar. Y es genial pensarlo y estar en el contacto con las comunidades. Y esto que también decís, nosotros aplicamos también la compensación de huella de carbono. Y claro, cuando vas a plantar, obviamente tienen que ser árboles nativos. O sea, y a veces no es árbol, que eso lo aprendimos hace poco. Por ejemplo, si podés hacer plantaciones de yuyos que dan más oxígeno que un árbol y crecen por ahí en zonas. Depende de la región. O sea, no sabemos la región. Suelo térmico. Entonces está buenísimo este diálogo. Y específicamente, bueno, esto fue un comentario. Lo que yo quería preguntar, porque esto que estás explicando vos lo hacemos artesanalmente desde siempre, nunca así tan programado, tan estructurado, que está buenísimo. ¿Cómo se llevaría o cómo se lleva con algo que está online? Por ejemplo, el Google Drive o alguna de estas cosas que andan dando vuelta por ahí, si se pueden combinar. Sí, ahí entro yo a intervenir. Bueno, yo he estado como ustedes en charlas así donde hay demasiada información, entonces pues puedo entender que hay un montón de información que no termina de procesar, pero al menos tienen la idea general. Pero como yo también obviamente trabajo con equipos y el flujo de trabajo principalmente se da por Google Drive, sobre todo, no he explorado Dropbox en ese aspecto, pero la ventaja de Google Drive es que Google Drive está muy bien documentado en términos de uno que puede hacer si uno puede aplicar un poquito de programación. Entonces, en ese caso, por ejemplo, una estructura de carpetas que sea muy larga, como me ha tocado para unos entregables que se tienen que hacer a Telepacífico, yo la construyo con los ejemplos que le he dado, la subo al Drive y luego con un código que me genera Drive, yo saco todos los enlaces ya claritos, o sea, con el nombre de la carpeta y yo saco todos los enlaces. ¿Y qué me sirve a mí eso? Construir un tablero de mando donde cada persona sabe exactamente ese enlace a qué corresponde y puede entrar mirando visualmente ese acceso.
Entonces uno se pierde ahí el problema de que te envíe el archivo por correo, te envíe el enlace por WhatsApp, sino que ya he intentado también, así como hemos centralizado cosas en términos de Drive o Google Drive, centralizarlo todo, y como el insumo principal, para seguir utilizando esa palabra, del Drive son los enlaces, porque es que en el Drive uno puede guardar cosas en un disco duro, no puede guardar cosas en su computador. Lo que te da el Drive es la capacidad de trabajar colaborativamente en tiempo real. Entonces, pues uno tiene que construir ese tipo de herramientas, tener ese acceso fácil e inmediato, tener habilitados los enlaces, tener capacidad de replicar esa estructura que está en un disco duro, replicarla en el Drive con la misma versatilidad. Entonces, les puedo decir que hay herramientas, hay un AppScript que permite Google y es un lenguaje muy específico que ellos tienen, pero a partir de eso, por ejemplo, he logrado construir uno que me saca todos los enlaces. Yo simplemente le doy play y me saca todos los enlaces, sin tener que ir carpeta por carpeta y esta y la otra, sino me saca todos los enlaces. No sé Todo bien, Fernando. Sí, Sí, Gracias. sí, es mucha información, pero bueno, digamos que creíamos que era necesario, sobre todo porque la organización de la información es muy importante para que después nuestras películas sobrevivan en el tiempo. No muchas veces nos planteamos como eso, ¿no? Está en un disco duro que metemos en un baúl y al final los discos duros tienen un ciclo de vida. Entonces, esto nos ayuda para poder aumentar la probabilidad de que nuestras películas pues, puedan sobrevivir en el tiempo, ¿no? Eso también es muy importante. No, pues muchísimas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Por aquí veo que está Laura. Sí, La yo Elena ya se también veo tuvo que que no hay ir. aquí más preguntas, entonces muchísimas gracias a Gracias. ustedes, a todos y todas y todos por conectarse. No, gracias. que estén muy bien. Nos estamos viendo en otra Chao, oportunidad. Muchos Josué, chao, Juan éxitos. David, que estén muy bien. Chao, Chao. que estén muy Nos bien. vemos.